El 12 de octubre de cada año se celebra el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Colón tenía la convicción de que la tierra era redonda y en consecuencia, si alguien navegaba hacia occidente, llegaba también a las costas de la India. Las ideas en boga de la época defendían la teoría de que la tierra era plana y que al navegar hacia occidente en mar abierto se llegaba a una parte de grandes abismos y cataratas. En ninguna de las cortes europeas de aquel tiempo hicieron caso a Colón, quienes no estaban dispuestos a apoyar sus ideas, su proyecto. Pero al llegar a España, la reina Isabel compartió y estuvo de acuerdo con las ideas de Colón. Pero el Estado español no podía financiar el viaje porque el Tesoro del Estado estaba sin dinero para financiar ninguna expedición por las continuas guerras con los árabes. La reina entonces decidió empeñar sus joyas personales para financiar el proyecto y que el viaje pudiera llevarse a cabo. Y así se hizo. La convicción, queridos amigos, aunque sea en algo desconocido, debe llevar a los compromisos personales con aquello o con aquel en quien nosotros creemos. Una de las muchas expediciones que se hicieron al monte Everest, en la cordillera del Himalaya, antes de su conquista en mayo de 1953 por un equipo de alpinistas ingleses, fracasó. Algunos murieron en el intento. De vuelta a Londres, el jefe de la expedición, John Hunt, explicaba los problemas y las experiencias vividas. Detrás del estrado desde el que hablaba, había instalado una gran fotografía mural del famoso monte, imponente y desafiante. Nadie había puesto un pie en su cúspide todavía y se erguía soberano y virgen a la codicia de los seres humanos. El orador concluyó su explicación diciendo: los montes llegan a tener un tamaño y medida y ya no pueden crecer más. Pero los hombres, los seres humanos, sí que podemos crecer. Y por esta razón estoy convencido de que el hombre vencerá al monte Everest. Y así sucedió. Los problemas y desafíos son como los montes. Llegan a una medida y ya no crecen más. El hombre sí que puede crecer y superar todos los problemas si se le dedica el tiempo y el esfuerzo necesarios. Siempre avanzar a lo inexplorado llenará de miedos a cualquiera, pero fue de la única manera como América y el monte Everest fueron conquistados. Nuestro texto bíblico en esta ocasión se encuentra en Génesis capítulo 15, versículo 6, que dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El título del tema en esta ocasión es obedecer por fe. Muchas personas han logrado desarrollar una confianza formidable hacia Dios. Los vemos andar o hacer de acuerdo con la voluntad divina y eso nos asombra. ¿Por qué muchos están dispuestos a dejar una buena vida, tal vez un buen trabajo, el calor de su familia y amigos e irse a lugares donde sienten que Dios los está llamando? Nos cuesta definir la conducta de estas personas que dejan el confort, la tranquilidad de su tierra nativa, de lo que conocen. Es un acto al parecer ilógico para muchos, imprudente o falta de amor hacia su familia cercana, quienes tienen que seguirle, esposa o esposo e hijos. Queridos amigos, obedecer es una palabra que nos inquieta, porque ¿cuál es el valor de esa obediencia? ¿Será que obedecer es de acuerdo con las posibilidades humanas?
¿O la obediencia tiene que ver con cumplir las exigencias del que las demanda? Por otro lado, ¿quiénes son los que se benefician con una obediencia que va más allá de nuestras posibilidades? Es decir, con cumplir las peticiones del demandante. Sin lugar a dudas, este es un estudio revelador y lo veremos en la vida de un hombre que se le conoce en la historia bíblica como el padre de la fe. La obediencia es necesaria en todos los círculos humanos, sean estas demandas del gobierno donde vivimos, el lugar donde laboramos, la familia a la que pertenecemos o la creencia que nosotros abrigamos. En algunas áreas, la obediencia cobra diferentes matices. Por ejemplo, al gobierno le obedecemos por temor, por miedo, al castigo. En los lugares donde nosotros trabajamos, obedecemos por amor a la recompensa o al pago. En la familia obedecemos de acuerdo con nuestras decisiones o convicciones. Una creencia la obedecemos de acuerdo con la posibilidad. Y para evitar la culpa, tratamos de hacer lo mejor que podemos. ¿Cuál es el tipo de obediencia a la cual somos llamados por parte de Dios e ilustrada en la vida de Abraham? Esa obediencia que demanda la fe inquebrantable del individuo. Hebreos 11:8 nos habla de la particularidad de la fe de Abraham cuando dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Si lo notamos, esta descripción de la obediencia de Abraham nos define ciertamente lo que es fe, aunque Hebreos 11 nos diga que es convicción y seguridad de cosas que nosotros no conocemos. Aquí vemos los pasos de la fe de este gran hombre. Primero, Abraham fue llamado. Cuando Dios llama, no solamente está dispuesto a brindar toda la asistencia a la persona, sino que también ve potencial en el individuo. Este hombre había dado evidencias de que se le podía confiar trabajo del más alto nivel. Era un hombre que se dejaba usar por Dios. Esa es una cualidad valiosa en el cristianismo verdadero. En segundo lugar, Abraham obedeció a Dios. Una cosa es obedecer lo que creemos que es bueno y otra muy diferente es obedecer aunque no le veamos sentido, o sea, algo irrazonable. Esa fue la experiencia de Abraham. Obedeció a la orden de Dios y la razón por la cual confió en el mandato divino fue porque sabía quién le estaba demandando a obedecer. Conocía el poder de Dios y que todo aquel que en él deposita su confianza jamás será avergonzado. Esa es la experiencia a la cual somos llamados. Obediencia es lo que Dios espera de nosotros, aunque nosotros no lo entendamos. En tercer lugar, Abraham salió sin saber a dónde iba. Debemos de entender que este no fue un arrebato por su parte. Dios lo estaba dirigiendo, aunque Abraham no supiera hacia dónde iba. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Había una ruta a seguir. No es que Abraham se parara en el camino y dijera: bueno, ¿y ahora hacia dónde voy? La ruta se la estaba señalando Dios. Solo que este hombre no conocía el lugar a donde Dios lo estaba llevando. Nunca debemos de emprender un camino sin antes tener una ruta hacia donde nosotros podemos ir. A muchos nos ha tocado ir a lugares donde nunca antes habíamos estado. Hasta que llegamos al lugar, comenzamos a conocer la tierra. La lección que debemos de aprender aquí es que es Dios
nuestro Padre, quien dice dónde ir y cuándo nosotros debemos de ir, aunque no conozcamos el lugar a donde vamos. Hoy día, con toda la tecnología, es fácil hacer un estudio de cualquier lugar, pueblo, ciudad o país. Pero antes, en los tiempos de Abraham, solo podías preguntar a alguien si conocía el lugar. Aparte de eso, era imposible tener información del lugar donde uno quisiera dirigirse. Era ir sin saber a dónde iba. Y en cuarto lugar, Abraham salió al lugar donde Dios lo iba a bendecir. Dice Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Queridos amigos, lo más sobresaliente en el viaje de nuestra vida, al lugar donde Dios nos lleve, es para bendecirnos. No es el plan de Dios que vayamos a un lugar para acrecentar el número de los desamparados. La promesa dada a Abraham fue: haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré y serás de mucha bendición. No puede ser de otra manera si seguimos las indicaciones de nuestro Dios. Esas fueron las condiciones y las bendiciones prometidas a un hombre que obedeció a Dios, que decidió ir al lugar que Dios escogiera. Muchos perdemos la bendición porque tenemos miedo de salir e ir a donde Dios quiere. La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe en toda la Sagrada Escritura. Para él, queridos amigos, la fe era la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, según Hebreos 11:1. Confiando en la divina promesa, sin la menor seguridad externa de su cumplimiento, abandonó su hogar, a sus parientes, a sus amigos, a su tierra nativa y salió sin saber a dónde iba. Fiel a la dirección de Dios. La palabra del Señor dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda de Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 9 del capítulo 11 de Hebreos. No fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Había fuertes vínculos que le ataban a su tierra, a sus parientes y a su hogar. En ningún momento fue el caso de aquel aventurero o mochilero que toma lo que puede y se va. Abraham era un hombre con familia, con criados y animales. Y esto es lo que hace más complicado un vete de tu tierra y de tu parentela. Debió que haber habido una lucha interna en el corazón de este hombre. Dejar el lugar cómodo y seguro y luego transitar como errante hasta llegar a su destino. No fue fácil. En ningún momento la Biblia señala que Abraham cuestionó a Dios por tal petición, o que durante el camino se haya amargado y perdido su compostura porque no llegaba a su destino. Abraham era un hombre como cualquiera. Él no tenía hijos. Y era una de sus mayores peticiones, pero tenía una promesa. Dios haría de él una nación grande. Es decir, tendría una rica descendencia. Su familia sería incontable como la arena del mar. Aunque había motivos personales para obedecer a Dios, en verdad Abraham amaba obedecer su divina palabra. La obediencia de Abraham no era en base al pago o a la bendición. Era a consecuencia de quién era Dios. Era consciente de la soberanía divina. Para Abraham, queridos amigos, confiar, creer y obedecer a Dios era una respuesta del amor que tenía a su Creador y sostén de su vida. Sabía que era obra de las manos más sabias y poderosas del universo. Así sucederá siempre. Cuando hay un entendimiento de quién es Dios, se le va a obedecer con presteza y sin interrogantes, en plena seguridad de lo que Él
hace siempre será infinitamente mejor de lo que nosotros pedimos o de lo que nosotros podamos entender. El ejemplo de Abraham es un poderoso incentivo para obedecer a Dios. Por eso se le conoce como el padre de la fe. Y esa es la experiencia a la cual somos llamados todos los que queremos hacer su voluntad. Nunca obedecer a Dios será en detrimento a nuestra vida, o a nuestro futuro, o a nuestra familia. Al contrario, Dios no va a endurecer su semblante ante nuestros mayores anhelos. Tal como se le dijo a Abraham: te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Dios, queridos amigos, nos asistirá con todo aquello que hará de nuestra vida la mejor vida, bendecida y llena de frutos de gozo eternal. Quizá ninguno de nosotros tengamos que irnos del lugar donde nacimos, como fue el caso de Abraham. Pero tal vez tengamos que dejar algún hábito o alguna creencia. Puede ser que Dios nos llame a abandonar un lugar de trabajo donde no somos bendecidos. O tal vez tengamos que dejar algún tipo de comportamiento o temperamento. ¿Qué sé yo? Pero recuerda que siempre que dejamos algo de acuerdo con la voluntad de Dios o al llamado de Dios, es porque Dios nos va a bendecir y hacer de nosotros una persona grande para su honra y su gloria. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude. Que así sea. Amén y amén.